Hola, bienvenidos y bienvenidos a otro video del canal. En el día de hoy voy a hablar de un tema, de otro problema de la psicología y la psicoterapia que creo que no es eh, propio solamente de nuestro país. Creo que eh, puedo generalizarlo para otras partes del mundo, tomando en cuenta pues, lo que he visto de contenido de colegas de otros países. Y es precisamente, como lo dice el título, pues el divorcio de la filosofía, ¿no? Eh, Creo que para muchas personas que se han formado como psicólogos, como psicoterapeutas o están en ese proceso formativo o que simplemente les interesa estos temas, ya sea porque pues, son pacientes, porque creo que una realidad es que desde hace un tiempo ha habido un auge sobre mucho contenido sobre salud mental en todas las redes sociales, todas las plataformas y pues es visto por muchísimas personas. Creo que eh, pues este tema se ha vuelto pues accesible para muchas personas, a muchas personas pues les ha ayudado mucho porque les ha ayudado a reflexionar, a cuestionarse, a pensar sobre muchas cosas, sobre su propia vida, sobre lo que piensan, sobre lo que sienten. Pero creo que también gran parte de ese contenido proviene desde cuentas, desde ideas, pensamientos de mis colegas que parten desde cuestiones, por así decirlo, psiquiátricas, conductuales. Pues muchos colegas lo dicen, ¿no? Hablan de situaciones de salud mental desde las cuestiones neurológicas, fisiológicas, orgánicas, desde lo que dice cierta investigación, aunque ni siquiera saben o conocen la metodología de esa investigación, si en realidad es una investigación, si es propaganda, lo que sea, ¿no? Y mucho de ese contenido que está en redes sociales parte desde la realidad es así, lo que te pasa es por esto y entonces lo que te toca es hacer esto, ¿no? Como si fuera receta de cocina. O sea, da información como si no hubiera posibilidad de dudas, como si no hubiera posibilidad de cuestionamientos, como si la persona que dijera eso en ese contenido tuviera la verdad absoluta, ¿no? Y creo yo que ese es un problema muy, muy grave porque eso es un reflejo muy claro del hecho de que la psicología ya desde hace unas décadas se ha ido distanciando bastante de la cuestión de la filosofía. Y no me refiero a la filosofía en cuanto a hablar de ciertos filósofos en específicos o ciertas corrientes filosóficas, sino hablar, porque también eso es cierto, o sea, sí ha habido una separación de muchos filósofos, de muchas corrientes, pero en el sentido de uno de los ejercicios más básicos de la filosofía, que es el cuestionamiento, ¿no? El preguntarse el por qué de las cosas, cómo es que algo sucede, ¿no? O sea, llegar como a la esencia de algo a través del cuestionamiento, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes puedan alegar que pues para eso ya existe el método científico, o sea, como por qué quedarnos en una cuestión filosófica o subjetiva si podemos aplicar el método científico para poder responder algo. Y la respuesta que yo les puedo dar a eso, adelantándome a eso si es que eso pasa, es que no todo se puede medir, no todo se puede responder desde una cuestión científica tal cual, por lo menos no desde esta idea general o de esta concepción general de que la ciencia es meramente método cuantitativo, pura estadística, puras cuestiones medibles. También hay una parte del método científico que tiene que ver con, con lo cualitativo, con lo fenomenológico, pero pues, a muchos colegas convenientemente se les olvida que eso también es ciencia, ¿no? Y creo que eso está mucho más apegado a las cuestiones de la filosofía, porque la filosofía, aunque muchos científicos o pseudocientíficos reniegan de la filosofía, la ciencia parte de la filosofía y la filosofía no excluye ningún tipo de conocimiento, al contrario, permita que exista, ¿no? Siempre y cuando, por lo que yo he entendido, pues se le cuestione, ¿no? O sea, que tenga salud, que tenga espacio
para la reflexión, para la duda, para el cuestionamiento, ¿no? Para el análisis, la crítica, o sea, no está peleado, al contrario, por lo que yo sé, o desde lo que yo sé, la filosofía da espacio, da cabida y de una manera acogedora a todo tipo de conocimientos, ¿no? Pero bueno, eh, planteo todo esto precisamente para poder como ir quitando un poquito lo que pudiera ser como estorboso en este planteamiento para poder llegar al punto importante para mí. Creo que cuando hablamos de filosofía, hablamos precisamente de muchos cuestionamientos, de dudas, ¿no? De reflexiones, de teorías que muchos filósofos, muchas personas han hecho a lo largo del tiempo, pero todos o casi todos creo yo que hacen el énfasis y hacen el enfoque en algo muy importante que la filosofía tiene como muy claro en el sentido de que tal vez lo más importante es precisamente la vida misma, ¿no? O sea, muchos filósofos hablan de qué es la vida, cómo es la vida, si vale vivirla, por qué la vida es tan difícil, ¿no? O sea, cómo entran en juego ahí las cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, las cuestiones de poder, las cuestiones de la relación de un ser humano consigo mismo y con su entorno, con otros seres humanos, cómo es que el ser humano se relaciona con la naturaleza. O sea, hay muchos planteamientos ahí muy interesantes, ¿no? Pero que van bastante encaminados en tratar de entender por qué el ser humano es como es, por qué se comporta como se comporta y todo lo que va de la mano, ¿no? Y la realidad es que la psicología eh, no está para nada lejos de estas cuestiones tampoco. O sea, también en la psicología nos preguntamos por qué actuamos como actuamos, qué es la mente, por qué las cuestiones de la sintomatología, o sea, por qué la enfermedad mental, qué es la salud mental. O sea, hay muchas cuestiones ahí que no se distancian para nada de los planteamientos filosóficos de la vida, qué es la vida, cómo vivirla, las cuestiones de la ética, por ejemplo, sino que pues van completamente de la mano, ¿no? Y la realidad es que otros planteamientos bastante profundos también, pues creo yo que se han hecho tanto en la psicología como en la filosofía, pues van de la mano precisamente en sus orígenes, ¿no? En la cuestión de los filósofos griegos, ¿no? Cuando se preguntaban qué es el alma, qué es la mente, hacia dónde vamos cuando morimos, cómo vivir la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creo yo que aquí pues ya se va viendo claramente que las cuestiones que le atañen a la psicología nacen de las cuestiones filosóficas desde hace milenios, ¿no? Y entonces aquí creo yo que lo que se puede entrever es que todo va naciendo de una duda o de un cuestionamiento, ¿no? Es necesario y con eso basta que alguien sea ligeramente curioso y empiece a hacer preguntas para que se empiece a construir un cuerpo de conocimientos, ¿no? Creo que los niños son un ejemplo muy claro de eso, porque precisamente en su curiosidad que viene de un desconocimiento de su entorno, preguntan muchas cosas. ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? Eh, ¿Por qué el agua es el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué papá se comporta como se comporta? ¿Por qué mamá se comporta como se comporta? ¿Por qué mi cuerpo es así? Por ejemplo, o sea, muchísimas cuestiones, ¿no? Y creo yo que este ejemplo sirve, continuándolo, para responder un poco el por qué la psicología se divorcia de la filosofía. A mí me ha tocado escuchar en la consulta este tipo de ejemplos de manera más o menos constante, aunque no atiendo ni a niños ni a adolescentes, pero sí atiendo a muchas personas que o son padres o que recuerdan mucho de su infancia, ¿no? Y mucho de lo que platican, siendo hijos o siendo padres, es que recuerdan a sus padres. Muchas veces no respondían esas preguntas. ¿Por qué? Por cuestiones de incomodidad, por cuestiones de ignorancia, por así decirlo, porque no saben
por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, bla, 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 ¿no? Que a lo mejor no es que todo lo tengamos que saber, pero que muchas veces simplemente no solo no se responden, sino que aparte no se responden y se le pide al niño que calle, ¿no? Que deje de preguntar cosas, que porque es curioso, que porque no simplemente lo busca en un libro, ¿no? Antes, ahora es como pues, googlearlo, ¿no? Para eso tienes la tablet, para eso tienes el celular, googlearlo. Entonces creo yo que ahí se deja entrever pues, que muchas veces la cuestión eh, no es bienvenida, al contrario, es bastante rechazada. ¿Por qué? Porque el cuestionamiento a veces, aunque es muy simple, puede conllevar a que la persona que escucha o a que se le plantea el cuestionamiento, pues empieza a enfrentar diferentes incomodidades, ¿no? Desde el simple hecho de no lo sé y no querer admitir que no lo sabe, porque también gran parte de las cuestiones culturales y sociales en las que vivimos es cómo es posible que no sepas, ¿no? Pareciera que en estos tiempos y en especial como que en ciertos círculos, en especial lo hablo yo desde mi experiencia más cercana, mi gremio es muy mamador, o sea, para decirlo muy claramente, mi gremio es muy mamador, es muy pesado, muy pasado también, así como muchos otros gremios, ¿no? Y entonces, eh, como que en esta afán de andar mamando por todo, como que es el afán de yo lo sé todo, y si no lo sé, lo deduzco rápido, y si no lo deduzco rápido, entonces lo que se está planteando como que casi casi no tiene sentido, ¿no? O sea, el ego de los psicólogos tiende a ser muy muy frágil, muy pequeño, pero muy inflado, ¿no? Entonces, uso este ejemplo para que se pueda como ir entendiendo que muchos de estos cuestionamientos eh, van en contra de la expectativa social del saberlo todo, ¿no? De que como ya contamos con internet, contamos con plataformas, con muchos recursos, como que casi casi es imperdonable no saber algo, ¿no? La gente habla de ciertas series, de ciertos programas, de ciertas películas porque son muy populares, porque son accesibles. Y ya sé que este es un ejemplo muy burdo, muy absurdo, pero para muchas personas es imperdonable no saber sobre lo popular, porque entonces se ve excluido, se ve rechazado, ¿no? Y creo que eso es uno de los factores muy importantes del por qué eh, las personas no admiten que no saben algo, que simplemente no les interesa saber algo, que también es válido, ¿no? Pero bueno, eso es por poner como un punto importante ahí, ¿no? Como esta cuestión social de, que apremia, ¿no? Por saberlo todo y saberlo todo rápido y saberlo todo lo más completo, ¿no? Continuando un poco con esto, TikTok es un ejemplo muy claro, ¿no? Hay personas que pasa algo, la guerra en Ucrania, el temblor, el sismo aquí en México, en China, o donde sea, um, eh, cualquier evento mundial, lo que esté pasando, que si la inflación, que si lo que sea, se meten a TikTok, ven dos, tres videos de un minuto y creen que ya son expertos, ¿no? Y entonces ya todo el mundo opina de todo, cuando en realidad, pues no todos podemos opinar, o sea, podemos intentar, podemos opinar claramente, ¿no? Pero que la opinión tenga algo de contenido, por así decirlo, algo que realmente aporte o información verídica, por así decirlo, o bien formada, pues ya es un cantar muy distinto, ¿no? Pero bueno, ahora sí regresando al tema, les decía que en parte tiene que ver por esta cuestión del saber rápido, ¿no? Que muchos padres muchas veces se ven confrontados siguiendo el ejemplo del niño preguntando cosas. Eh, y entonces eso incomoda, ¿no? El reconocer que no sabe, reconocer que a lo mejor no tiene tiempo para buscarlo, para darle respuesta. Y ese es otro punto muy interesante, esta cuestión de querer dar respuestas, ¿no? De querer satisfacer la pregunta o la demanda que pueda hacer otra persona, ¿no? Y creo que eso se ve muy claramente en mi gremio, ¿no? Creo que muchos colegas caen, y yo sí creo que ese es un error muy grave, en el hecho de que toda pregunta que le haga su paciente se le conteste, cuando no es necesario. Muchas veces el quedarse callado, el no contestar y el permitir que las personas encuentren sus propias respuestas, eso sí es terapéutico. Hacer que la persona busque sus respuestas, sus reflexiones, que se cuestione más cosas y que se tome el tiempo para ello, creo que eso es
lo mejor que podemos hacer tomando en cuenta la tendencia de nuestro tiempo, ¿no? Pero repito, muchos colegas no hacen eso, muchos colegas, aunque no tengan el fundamento para responder, porque ojo, muchos creen que por haber leído 50 100 libros sobre depresión, creen que ya pueden dar respuestas sobre la depresión que sufren sus pacientes, ¿no? Que esa depresión en realidad lleva mucho tiempo poder pues diagnosticar la realidad y si es necesario dar un diagnóstico, ¿no? Que yo sé que a muchos colegas no les gusta esto, pero bueno, esta cuestión de la inmediatez de la respuesta creo que va de la mano con esta otra parte que mencionaba, ¿no? Del mostrarse como alguien que no lo sabe todo, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que mucha gente, aparte de mis colegas, no puede tolerar, no reconocer que no se sabe, que no todo se puede. Y entonces eso en sí ya es algo también muy, muy confrontativo, ¿no? Tomando en cuenta lo que decía las cuestiones sociales y culturales de nuestros tiempos. Pero que también se le agrega otro factor aún más importante y que es más incómodo, que es el que algunas cuestiones o preguntas pueden ser muy confrontativas o muy personales, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño pasa de por qué el cielo es azul a por qué papá se emborracha todos los fines de semana, ya es un desmadre, o por qué mamá se la pasa llorando todas las noches, o por qué tu mamá te la pasas gritando todo el tiempo, porque tu papá te fuiste 15 años por cigarros y nunca regresaste. O sea, cuando empiezan a venir preguntas más fuertes, más personales, pues ahí la cosa se complica mucho, ¿no? Porque muchas personas al escuchar ese tipo de preguntas que son muy confrontativas, valga la redundancia, pues tienen que empezar a echarse un chapuzón dentro de sí mismos, dentro de sí mismas y descubrir el porqué. Y muchas veces el porqué de muchas cuestiones eh, es en mayor o menor medida un porqué de por qué soy como soy, ¿no? Como este meme de que alguien se ve en el espejo y se pregunta por qué eres como eres llorando, eh, pues la cosa va muy por ahí. Y entonces ese cuestionamiento nunca es una sola vía, ¿no? Es un cuestionamiento que cuando se hace muchas veces, cuando uno lo hace, se escucha, se puede hacer la misma pregunta. ¿Por qué tu papá eres así? Y muchas veces es un, bueno, tal vez yo me parezco a mi papá porque yo soy entonces como mi papá, ¿no? Y entonces es un círculo de cuestionamientos que va y viene y que va generando respuestas que pueden ser muy incómodas, ¿no? Y repito, creo que aquí el punto central es la pregunta, ¿no? El preguntar ya de manera muy concreta para mi gremio es un cuestionamiento doble, es un cuestionamiento para los pacientes, pero también es un cuestionamiento para uno mismo como terapeuta, ¿no? En otras palabras, el terapeuta se juega el pellejo en muchos aspectos, ¿no? En muchas cuestiones simbólicas, metafóricas, que no son fáciles de plantear, pero al no hacerlo, traban los procesos terapéuticos o los vuelven superficiales o los terminan de diferentes formas. Pero precisamente eso creo yo que es lo que marca la diferencia entre un proceso que se va llevando con ética, que aunque ustedes no lo puedan creer o no lo quieran creer, la cuestión de la ética también es un planteamiento filosófico, no es un planteamiento meramente moral. La cuestión de la ética no es una cuestión del bien o del mal, es una cuestión de qué es lo mejor, que tiene que ver con la cuestión del cuidado, qué es lo mejor para cada persona en determinado momento, ¿no? ¿Qué es la decisión que lo llevaría a esa persona a cuidarse, ¿no? Aunque a veces eso vaya en contra de lo que otras personas esperan de sí mismo o esperan de esa persona, ¿no? Creo que va quedando claro cómo la interacción de uno mismo con uno mismo va también en función de la relación que tiene con el otro, aunque suene un poco a trabalenguas, ¿no? De manera más concreta es como elegirse a uno mismo o elegir a los demás, pero bueno, ese es un poco tema para otro video. Y entonces esos planteamientos que se van haciendo van trastocando la identidad, la personalidad, la historia, el pasado y el actuar de cada terapeuta. Y entonces creo yo que muchos colegas
tienen muchas y muy buenas intenciones, por así decirlo, tienen intenciones muy bonitas en el sentido de que realmente quieren ayudar a las personas, realmente quieren que sus pacientes vivan mejor, que encuentren felicidad y todo eso, ¿no? Y creo que eso tal vez hasta cierto punto nos une a la mayoría de los colegas, ¿no? Las personas que estamos en este oficio, en esta profesión. Pero las intenciones no bastan y muchas veces las intenciones sin medida, sin límites, sin proporción, pues pueden causar muchísimo daño. Y entonces es ahí cuando la cuestión de la duda, del preguntarse, es necesario. Y entonces esa es la base de la filosofía, por lo menos por lo que yo he entendido, para casi cualquier corriente, para casi cualquier situación. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y eso es algo que se va haciendo constantemente en la consulta. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo es que sucedió? ¿Cómo ha afectado? O sea, ¿por qué esta persona es como es? ¿Cómo es que es la mente? ¿No? O sea, creo que a lo mejor va a sonar un poco peculiar, pero la mente también creo yo que hasta cierto punto es una experiencia muy subjetiva. O sea, si toman cualquier corriente psicológica va a dar una aproximación, va a dar un concepto de lo que es la mente o de si eso no es importante para ellos, ¿no? Por ejemplo, el conductismo, por lo menos el más clásico, el más radical, tiene muy claro de decir, bueno, hay procesos mentales, la mente no es medible, no nos importa, es la caja negra, nos importa lo que se puede medir, ¿no? Y sobre eso se va a trabajar y listo, ¿no? Pero hay un concepto de algo, o sea, hay un concepto de lo que es la mente, ¿no? Para los gestaltistas, pues es otra cosa, ¿no? Es como, ok, Freud planteó esto, pero nosotros creemos que la cosa vamos por aquí y esto es lo que abordamos, psicoanálisis lo mismo, o sea, cada quien tiene su forma de ir conceptualizando las cuestiones mentales, pero cada paciente creo que nos hace cuestionarnos si es exactamente así, ¿no? Creo que, y por lo menos lo que yo he escuchado de algunos psicoanalistas que a mí se me hace muy interesante es como la teoría es un supuesto, o sea, eso se me hace muy interesante, es como, es mero, una teoría que está sujeta a comprobación, o sea, es como supongo que existe un inconsciente dentro de este sujeto o fuera de este sujeto que lo atraviesa, dependiendo de... Y entonces vamos a ver si esto que la queja tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces si es así, pues ya se verá qué se puede hacer y si no es así, también ya se verá qué se puede hacer o lo refiero a lo que sea, ¿no? O sea, pero se está partiendo desde un supuesto, no desde una seguridad y garantía que en realidad no existe, ¿no? Y eso creo que es bastante valioso porque también creo yo, como para sintetizar, todo lo que quise decir en todos estos minutos es que que la fisiología de la filosofía es cuestionar. Esa es como la parte más importante de la filosofía. Y que el que cuestiona no está ajeno a la cuestión en sí, sino que también se ve confrontado por ese cuestionamiento. Y la psicología no está exento de eso, al contrario. La psicología, precisamente porque permite un abordaje clínico, le pide al terapeuta que se implique aún mucho más y que ese cuestionamiento que está lanzando se le aplica a sí mismo. Y entonces no hay ninguna manera de que una persona que se dedica a esto, que lo haga de manera ética, creo yo, sea la misma persona que inicia un proceso con una persona a como la termina, precisamente por todo lo que conlleva. Y entonces es un proceso muy duro, puede ser muy cansado, puede ser muy confrontativo, pero también es un proceso transformador. O sea, es un proceso que demanda, por así decirlo, que exige, no en el sentido de una demanda como del tener que hacerse o del debe de hacerse así, sino que es como el costo que hay que pagar, vaya, para poder iniciar un proceso y finalizar un proceso. Y entonces eso es muy, muy, muy incómodo. O sea, creo que acaba de quedar muy claro que no es como hacer enchiladas, por así decirlo. O sea, es muy complejo, es muy complicado y conlleva mucho del terapeuta, ¿no? Y en medio de todo eso hay muchas cuestiones que se van realizando
no solo de la persona, que ya queda claro que hay muchos cuestionamientos de la persona, pero también de su entorno, ¿no? De cuestiones sociales, de cuestiones económicas, de cuestiones políticas, eh, tradiciones, y entonces creo que ese es el gran como punto del por qué la psicología se ha divorciado tanto de la filosofía, que es bastante incómoda para muchos colegas. Partir desde una garantía de una teoría que supuestamente ha sido comprobada por un método científico objetivo, que muchas veces no puede serlo del todo por el objeto de estudio que es la mente y sus peculiaridades, es una ilusión de tratar, se los voy a poner así. Hace tiempo leí que un colega decía que es importante como que el proceso terapéutico, lo voy a parafrasear más o menos como yo lo recuerdo, como que era importante para el terapeuta saber atravesar esos desiertos y salir ileso. No es así, o sea, nadie atraviesa un desierto y sale ileso, no hay manera, o sea, no hay ninguna forma. El chiste es más bien cómo se va a atravesar ese desierto, o sea, qué tan bronceado vas a acabar, si te va a picar una serpiente o no, o una tarántula. Creo que esta metáfora está horrible, pero vaya, a lo que quiero llegar es que no hay manera de atravesar un desierto y que salgas ileso y que salgas de la misma forma. Vas a salir marcado de alguna manera. Y eso es lo más duro de asumir en esta profesión, y que creo que muchos colegas por eso desprecian tanto el cuestionamiento, por eso desprecian tanto ir a terapia, por eso desprecian tanto la supervisión, por eso son tan incoherentes en el sentido de que le exigen a la sociedad que vayan a terapia con ellos y que les paguen muy bien, pero ellos mismos no están dispuestos a ir a su proceso, a ir a supervisión, a cuestionarse, porque no quieren pagar el costo, no quieren sufrir, porque en parte sí es cierto, la filosofía sí lleva una carga de sufrimiento, porque, pues como dice la frase, ¿no? La ignorancia es felicidad, un poco muy al estilo de 1984, que lo llego a nombrar mucho, pero la ignorancia conlleva costos más altos, ¿no? Entonces, bueno, se me acaba el tiempo, iré retomando este tema en el próximo video. Eh, pues nada, si tienen dudas, comentarios, quejas, sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.